Buenas noches. Muchas gracias, Gabriel. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por la oportunidad y gracias por la invitación. Para mí es un verdadero, me honra como profesional, así que muchas gracias y espero que no sea la última vez. Y en esta oportunidad, como ustedes lo están viendo, ¿cierto? Vamos a hablar de dispositivos digitales, que en tiempos de contingencia pandémica se ha incrementado prácticamente el doble del uso, llegando a ser usado en algunos casos por algunos usuarios entre 16 y 18 horas diarias, incluyendo y sumando, ¿cierto? Lo que son las horas de teletrabajo que actualmente estamos haciendo, ¿cierto? Y también las horas de ocio. Se han realizado diferentes estudios clínicos con los posibles efectos secundarios o las consecuencias del sobreuso de estos dispositivos digitales, que van desde alteraciones oculares, ¿cierto? También lesiones cervicales y también ocasionadas también por unas posturas inadecuadas. También podemos recordar que también podemos tener sedentarismo, tendinitis, entre otras alteraciones. Pero antes de hablar de este síndrome visual digital, debemos definir brevemente el concepto de síndrome visual digital. Este concepto nace ya hace varios años atrás, donde los profesionales de la salud visual escuchaban ya a sus pacientes manifestar claros signos o síntomas producidos por este síndrome. Incluso desde la década de los 70, un grupo de investigadores que trabajaban en computadores ya estaban manifestando los primeros síntomas. Este concepto ha ido evolucionando, ¿cierto? Y desde el año 2003 se escuchaba ya la palabra de fatiga visual, que es el sinónimo de astenopía o astenopia, siendo un síntoma común en los usuarios de computadores, ¿cierto? En el año 2013, la Asociación Americana de Optometría da la primera definición del síndrome de visión por computador, sumando a la combinación de problemas oculares y de visión que están asociados al uso de computadores. Y ya en el año 2015, ¿cierto? El Consejo Mundial de la Visión lo registra como síndrome visual digital, definiéndolo como la perturbación visual o incomodidad ocular que está relacionada con el uso de dispositivos digitales, sean computadores, smartphone, tablet y también los smartwatch que están actualmente utilizándolos. Pero que tienen en común los diferentes dispositivos digitales, ¿cierto? Y lo que tienen en común es ocasionar un sinfín de consecuencias físicas y también corporales, incluyendo lo que es fatiga visual como una consecuencia del principio tecnológico de la fuente de luz que da la introducción de estos aparatos digitales, independientemente de cómo estén diseñados o cómo estén fabricando, sean con luces LED, plasma, tubos de rayos catódicos, como es el caso de la primera generación de los televisores. Todos los dispositivos digitales son fuente de luz artificial que van a emitir la conocida y nombrada hoy en día luz azul, que expuestos a largas jornadas de uso afectan nuestra salud ocular si los utilizamos de manera excesiva. Y si nos concentramos en las consecuencias que podrían producir el exceso de uso de dispositivos digitales, podemos clasificarlas en tres categorías distintas, dependiendo de la sintomatología. El primer grupo, vamos a clasificar las consecuencias que están relacionadas con la visión. Acá podemos separar en consecuencias refractivas y oculomotoras. El segundo grupo, vamos a separar en consecuencias de los que nos podría producir las pantallas digitales y lo vamos a subdividir en el tamaño del dispositivo, sean portátiles o de escritorios o los computadores, ¿cierto? Y en el grupo 3 vamos a agrupar todas estas consecuencias que están relacionadas con la superficie ocular. Este punto abarca desde lo que sucede con el parpadeo hasta patologías o alteraciones oculares. El 90% de los pacientes que ocupan dispositivos digitales, ¿cierto? Pasadas las 2 horas de uso empiezan ya a sentir los primeros síntomas. Entonces, cuando hablamos de consecuencias visuales relacionadas al exceso del uso de dispositivos digitales, podríamos escuchar a nuestros pacientes dar claros signos o síntomas de cansancio visual, fatiga ocular, visión borrosa, ¿cierto? Sensación de ojos secos, sensación de pesadez en el párpado, desfase acomodativo y también, ¿por qué no mencionar
muestran las pequeñas microfluctuaciones acomodativas y también problemas de convergencia. Y si hablamos de estas consecuencias visuales, debemos de dar gran importancia a las distancias de trabajo y exigencias de acomodación al usar los diferentes dispositivos digitales. Debemos de considerar que la corrección del astigmatismo también es esencial para poder reducir el cansancio ocular y se estima que casi un tercio de los usuarios de dispositivos digitales padecen algún grado de astigmatismo no compensado. El caso de los pacientes miopes, el constante trabajo de cerca que amerita el uso de dispositivos digitales, tiene como consecuencia un aumento de miopía, ya que existe un desfase acomodativo en los pacientes que padecemos miopía, ¿cierto? Ya que acomodamos la visión de cerca más lentamente de lo normal, generando una imagen borrosa por algunos pocos segundos. Como respuesta podría generar una señal del crecimiento paulatino del largo axial del globo ocular, generando una mayor miopía. Los estudios muestran que actualmente la presbicia se adelantó en casi 10 años del promedio ya establecido por los científicos. Los usuarios de dispositivos digitales entre 38 y 40 años ya están manifestando un cansancio visual o problemas para poder enfocar de cerca a causa de esta sobreexposición a estas nuevas tecnologías. Y por nombrar algunas consecuencias, ¿cierto? Oculomotoras, podemos mencionar varios estudios y científicos que indican microfluctuaciones de baja frecuencia en lo que amerita la acomodación y que pueden contribuir a los síntomas del síndrome visual digital. Las anomalías en la convergencia también influyen en este síndrome, manifestándose en los estudios una reducción significativa en el punto próximo de la convergencia. Al trabajar en distancias próximas, ¿cierto? Con estos dispositivos digitales, los ojos empiezan a realizar este proceso de acomodación y de convergencia y también participa el músculo orbicular al momento de realizar movimientos compensatorios, entre cerrar nuestros párpados para poder enfocar los objetos de cerca. También sumamos a la reacción pupilar. Todas estas acciones que yo acabo de nombrar, por largas horas sostenidas de trabajo, resultan en una sobrecarga del músculo, ¿cierto? Una sobrecarga muscular que se transforma en fatiga visual. Entonces, tenemos acomodación, convergencia, reacción pupilar sostenida que provoca una mialgia orbicular por una sobrecarga general de todos los músculos que hacen posible la visión cercana. Cuando clasificamos las consecuencias según el tamaño del dispositivo, ¿cierto? Tenemos dos grandes tipos, los portátiles o los de los escritorios o muy bien conocidos como computadores de mesa. Si nos enfocamos en las consecuencias de los dispositivos portátiles, debemos de acercarnos aún más a estos dispositivos, aumentando la acomodación, teniendo una mayor exigencia acomodativa y una convergencia sostenida, sumando que estos dispositivos tienen un tamaño de letra mucho más pequeño de lo normal, teniendo que realizar un esfuerzo mayor en lo que es la lectura. Entonces nos damos como resultado una mayor carga al músculo orbicular, produciendo un aumento del flujo sanguíneo que se traduce en dolores musculares y también cansancio visual. Y si hablamos de los computadores, ¿cierto? ¿Cuáles serían las consecuencias? Sobre todo las consecuencias posturales, corporales, que son claves para poder evitar la fatiga y cansancio corporal. La posición de las pantallas respecto a nuestros ojos, ¿cierto? Debe ser en línea recta, ya que si la pantalla se encuentra un poco más abajo de nuestros ojos, de nuestra posición recta de mirada, ¿cierto? Se transforma en una infraconvergencia. Entonces, lo que hacen nuestros ojos, están haciendo nuestros ojos es bajar la mirada, converger, acomodar, teniendo todo esto en conjugación por largas horas sostenidas, ¿cierto? Manteniendo esta postura por largas horas no tan solo va a provocar un cansancio visual, sino que también dolor cervical y también va a producir que nosotros tengamos una espalda mucho más rígida. Si no realizamos pausas correspondientes, tendremos dolor en nuestras extremidades inferiores por permanecer largas horas en la misma posición. Un segundo, por favor.
Muchas gracias. Ustedes saben que cuando uno habla mucho, de repente empieza a tener un problema en la voz. Sabemos que nosotros, ¿cierto? Los seres humanos tenemos un promedio de parpadeo alrededor de 12.000 a 15.000 veces por día, ¿cierto? Pero si nos exponemos a estas largas horas de trabajo frente a estos dispositivos digitales, lo que logramos es bajar la frecuencia del parpadeo. Pero no tan solo se va a ver afectada la frecuencia, sino que también veremos afectado a estos parpadeos incompletos. Existen dos tipos de parpadeos incompletos. El primero es el superficial, que no logra rebasar, ¿cierto?, la pupila, y el segundo de parpadeo incompleto es el irregular, que no logra tener contacto con ambos párpados. Todo esto provoca no tener una buena distribución de la película lagrimal, entonces alterando, ¿cierto?, la estabilidad de la película lagrimal, teniendo como resultado una evaporación prematura o anticipada de nuestra película lagrimal. Estos signos aparecen post 30 minutos cuando después que empezamos a ocupar nuestros dispositivos digitales. El parpadeo incompleto afecta más que la baja frecuencia del parpadeo. Al no tener una buena distribución, ¿cierto?, de los lípidos, produce una desestabilización de nuestra película lagrimal, produciendo también sensación de sequedad, e incluso en algunos casos disfunciones de las mismas glándulas de meibomio. ¿Qué sucede entonces con aquellos usuarios que utilizan lentes de contacto y también utilizan en forma excesiva los dispositivos digitales? Estos pueden verse incrementado, todos estos síntomas, ¿cierto? Van a incrementarse en los usuarios de lentes de contacto. Es por ese motivo que nosotros sugerimos adaptaciones de lente de contacto que contengan un excelente agente humectante, ojalá dentro de la matriz de la lente, para que no se degrade y no se disipe con el uso, con el parpadeo y tampoco con los líquidos multipropósitos y la fricción mecánica cuando limpiamos nuestros lentes de contacto. Sabemos, ¿cierto?, lo importante que es la frecuencia y el adecuado parpadeo, ¿cierto? Si este no es óptimo, podría generar un sinfín de alteraciones en la superficie ocular, como por ejemplo las típicas manifestaciones clínicas, ¿cierto?, que nos llegan a nuestras consultas, a nuestro box, como lo que están viendo en sus pantallas. Tinción corneal en forma de sonrisa, también tinción conjuntival. Un estudio reciente ha mostrado que los usuarios de lentes de contacto con síntomas de sequedad significativamente mayor, ¿cierto? Pueden dar una epitiolopatía del borde palpebral y también pliegues conjuntivales que producen y pueden llegar a reducir la tolerancia del uso de lentes de contacto si no hay un buen manejo en nuestros pacientes. Acá quiero detenerme y pedirles a ustedes que imaginen conmigo, ¿cierto? Algunos recuerdos de su mente antes de la pandemia, ¿cierto? Cuando entrábamos a un restaurante, un fin de semana común, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que veíamos al entrar a un restaurante? Estoy segura que ustedes van a coincidir conmigo. Una típica familia, ¿cierto? Que están comiendo tranquilamente y también algunos integrantes de esta familia, especialmente los niños, los más pequeños, también estaba muy tranquilo y concentrado comiendo, pero también acompañado de un dispositivo digital, ¿cierto? Es una cena que puede generar dos tipos de reacciones. Una, los niños se están portando muy bien, qué admirable el comportamiento, ¿cierto? Y la segunda reacción puede ser de rechazo, ya que esos niños que están ocupando estos dispositivos digitales no están interactuando con nadie y están siendo estimulados por una pantalla. Ambas reacciones son igual de válidas y se han realizado numerosos estudios y que muestran diferentes ventajas y desventajas o inconvenientes en el uso de dispositivos digitales en niños y en adolescentes. Analicemos algunas y nombremos algunas ventajas del uso de dispositivos digitales en niños y adolescentes. Podemos acceder a un contenido adaptado y útil. Los niños pueden aprender mucho a través de estas aplicaciones
aplicaciones pueden aprender y acelerar estudios y también tener interacciones psicomotoras con estas aplicaciones en los dispositivos digitales. Para los padres pueden seleccionar un contenido adecuado frente a otras fuentes de entretenimiento, como por ejemplo la televisión, ¿cierto? Con estas aplicaciones de series, documentos, películas, en las que podemos hacer una lista cerrada de reproducciones, podemos tener el control parental de lo que nuestros hijos están viendo. También podemos nombrar otra ventaja que está relacionado al entretenimiento no aislado. ¿Qué quiere decir esto? Un niño no quiere decir si está ocupando un dispositivo digital que puede entretenerse solo. Podemos invitar a la familia, podemos integrar amigos, podemos integrar a los tíos, a los amigos, ¿cierto? Y también muy importante, podemos tener conexiones con amistades con el otro lado del mundo, como lo que estamos haciendo actualmente, ¿cierto? Yo estoy en Chile, estamos a muchos kilómetros de distancia. Y también como otra ventaja en nuestros hijos y en nuestros niños, podemos mejorar la atención y también el proceso lectoescritura, ¿cierto? Y también la memoria y el cálculo mental. Muchas aplicaciones están creadas con el fin de estimular a nuestros hijos en temas de la educación y también el aprendizaje mediante juegos y también cuentos, pero también todos los excesos traen consecuencias, ¿cierto? Y también podemos nombrar algunos inconvenientes, como por ejemplo en el caso de la miopía. Y si queremos hablar un poquito de la miopía, los investigadores de la visión creen en el aumento del tiempo. Va a incrementar la miopía si nuestros niños presentan demasiadas largas, horas extendidas frente a un dispositivo digital o a pantalla, ¿cierto? Es un factor de riesgo importante para el desarrollo y la progresión de las miopías. La frecuencia de la miopía ha crecido significativamente a nivel mundial, especialmente estas últimas décadas. Y esta tendencia coincide con el mayor uso de computadores y dispositivos digitales para nuestros niños. Otra consecuencia, un conveniente, aunque puede también evitarse, un niño frente a una tablet o un smartphone o algún teléfono inteligente con una serie, ¿cierto? Un niño que no habla, que no interactúa, que no se relaciona con nadie, ¿cierto? Otro también desventaja o inconveniente, podemos hablar del entretenimiento fácil versus el entretenimiento difícil. Yo creo que ustedes también son de mi misma generación. Yo me acuerdo que yo imaginaba cómo jugar. Eso es lo que estamos perdiendo actualmente con nuestros niños. Se están yendo al entretenimiento fácil y estamos perdiendo creatividad, estamos perdiendo imaginación, estamos saltando etapas a nuestros niños. También algo inconveniente, también una desventaja del uso de dispositivos digitales a nuestros niños es la dependencia. Los expertos están de acuerdo con que los dispositivos electrónicos pueden causar adicción y dependencia, sobre todo si el uso de estos aparatos se hacen sin ningún tipo de límites ni restricción. Ahí estamos nosotros detrás, los padres, que tenemos que colocar límites y restricciones sobre el uso de dispositivos digitales. Y también, sin la supervisión adecuada, un niño puede acceder a contenido no permitido, no adecuado, ¿cierto? Podemos exponerlos a que estén presentes en actos violentos, actos íntimos, ¿cierto? Y también un punto relevante que hoy en día está muy de moda es el sobrepeso, la obesidad y problemas posturales. Un menor que no juega con otros niños, que no interactúa con sus pares, que no hace deporte y que pasa todo el tiempo de ocio encerrado en su casa, encerrado en sus piezas, jugando con estos dispositivos, es un niño que tiene alto riesgo de tener o padecer un sobrepeso o obesidad y también problemas posturales. Estos son algunos de los problemas, ventajas e inconvenientes que están dando la tecnología a través de los dispositivos móviles para nuestros niños. En, en resumen, ¿cierto? Este concepto de síndrome visual digital viene para quedarse. Y al pasar los años y las horas de uso de los dispositivos digitales, esto va a ir aumento, va a ir creciendo, ya que es parte de la tecnología, es parte de la evolución de nosotros como seres humanos. Pero ¿cómo podemos minimizar
estos efectos. Podemos comentar que algunas recomendaciones lo están dando ya los expertos para poder minimizar estos efectos adversos que acabamos de ver y estudiar. En primer lugar, nosotros, ¿cierto? Como profesionales de la salud visual, debemos de seguir educando a nuestros pacientes y de esta forma tratar de llegar a esa familia, al núcleo familiar, transmitir siempre el mensaje correcto. En lo posible, pasemos más tiempo al aire libre, donde nuestra mirada, nuestra visión se encuentre más relajada. Practicar deporte, porque no podemos inculcar a nuestros niños algún hobby que ojalá que se desempeñe al aire libre, ¿cierto? Y si estamos realizando el teletrabajo, que actualmente muchos de nosotros sí lo estamos practicando, realicemos la regla 20-20-20. ¿En qué consiste? Consiste que en cada 20 minutos de trabajo frente a dispositivos digitales, descansemos 20 segundos, hagamos 20 segundos de pausa. En lo posible, mirar un objeto que se encuentre a 20 pies o a 6 metros de distancia. De esta manera, descansar y relajar nuestras vistas. También podemos hacer otras cosas muy básicas que de repente a nosotros no se nos ocurre. Mejorar la iluminación de donde estemos trabajando, ¿cierto? Poner más foco, más luminosidad en nuestra oficina, en nuestra pieza, donde estemos trabajando con estos dispositivos digitales. También podemos mejorar lo que es la postura, la oposición que nos sentamos frente a nuestros computadores. Es de gran relevancia. Tomen como en consideración y como ejemplo la imagen que ustedes están viendo en sus pantallas, ¿cierto? Tener una buena postura, ergonómicamente hablando, es lo más óptimo para nuestra, ¿cierto? Cansancio corporal. Y por último, y algo muy relevante, ¿cierto? Que debemos de tener en cuenta nosotros como adaptadores de lentes de contacto es realizar a todos nuestros pacientes una anamnesis detallada que entregue algún signo o pista y así poder recomendar o sugerir la mejor tecnología o la mejor alternativa en lentes de contacto. También quiero compartir con ustedes que hay que desmitificar el daño que podría producir el exceso de uso de dispositivos digitales. Estos dispositivos digitales, créanme, que no nos hacen daño. Somos nosotros mismos que vamos realizando un mal uso de estos dispositivos y que nos traerán consecuencias visuales, ¿cierto? Y también podrían traer consecuencias cervicales y también lumbares. Dudas, consultas, preguntas, pueden abrir sus chats. Gracias, Jocelyn, gracias por tu participación. Y bueno, como acabas de mencionar, abrimos, pueden abrir los micrófonos, o hacerlo por el chat, quien no tenga ganas de abrir el micrófono. Este, está Jocelyn a disposición para dar algunas respuestas. Realmente un tema muy actual, muy actual. em, un tema que tiene que ver con contactología, con algunas sugerencias muy interesantes en relación a las condiciones o las características que deben tener los lentes de contacto, pero también un tema actual para hablar diariamente con los clientes que pasan por la óptica, elijan el tipo de solución visual que elijan, no sea anteojo o sea lente de contacto, porque eh, hoy estamos expuestos a los dispositivos digitales para trabajar, pero también en nuestra vida social, y estamos adaptándonos a esto, y es muy bueno que en nuestro rol de educadores como profesionales de la salud visual podamos conversar con los usuarios de lentes de contacto, pero con los clientes en general, ¿no? Para que tengan en cuenta no solo cómo cuidar su salud visual, sino también sus posturas, las horas de exposición, y de esta manera poder dar forma a un contexto y a una utilización o interacción con los dispositivos que sea más saludable. Veo que hay algunos mensajes en el chat, tal vez me puedan ayudar los chicos también. Eh, Vale, por aquí te ayudo. Sí, dale, dale. Mariana. Bueno, por aquí les saluda Ani y Mariana preguntan, ¿recomiendan tener buena iluminación durante el uso de los dispositivos? ¿Por qué motivo se recomienda? Ujú. Per- ¿Sí?
Sí, y lo tenemos a Enzo también, ¿no? Que nos puede ayudar con las respuestas. Y yo los pongo un poco en contexto, somos 4 en el equipo, vamos desarrollando temas y especializándonos. Y Enzo hoy nos acompaña porque él ha desarrollado un tema muy interesante que es luz azul, luz ultravioleta. Trabajó mucho en la investigación de ese tema, entonces como están muy relacionados, es muy interesante que él también nos acompañe y pueda darnos su mirada. ¿Querés, Enzo, darnos tu aporte sobre este tema puntualmente? Sí, a ver, la importancia de tener buena iluminación en el ambiente de trabajo está más relacionado a poder generar un buen contraste con la pantalla del monitor, ¿no? Para que la visión esté más relajada al momento de ver. Uno de los puntos fundamentales que también comentó Jocelyn durante la presentación. El contraste juntamente con el tamaño de la letra es muy importante para generar que el sistema óptico no esté tan cansado a la hora de enfocar. Bien, porque una de las grandes diferencias entre enfocar una pantalla de dispositivos digitales o enfocar la letra de un libro es justamente la emisión de luz azul que produce el dispositivo digital y la permanente microfluctuaciones en la focalización, que es lo que trae aparejado después todo un síndrome de fatiga visual. Entonces, uno de los puntos fundamentales para poder minimizar este impacto es tener buen contraste de la pantalla del dispositivo digital y buen tamaño de letra también. Gracias, Enzo. Quiero mencionar otra pregunta que hay de Hugo. Gracias por tu pregunta. Y esta, si me permiten, Enzo y Jocelyn, me gustaría contestarla. Por favor. Hugo nos dice si Vita sería el lente ideal. Bien, para nosotros en Johnson, cuando hablamos de dispositivos digitales, el lente que proponemos probar, porque después la conclusión, la evaluación la hace el adaptador, es Oasis. Oasis es el producto que nosotros entendemos que rinde de manera adecuada ante la exigencia que presenta la utilización o la exposición a dispositivos digitales. Vita es un producto de reciente lanzamiento que vino a completar nuestro portafolio porque no teníamos un producto de reemplazo mensual y ahora lo tenemos. Pero a Vita lo proponemos para usuarios de 30 días, para usuarios mensuales que buscan el mejor rendimiento posible en esa categoría. Puede dar un buen rendimiento, puede hacerlo. Seguramente muchos usuarios logren encontrar los resultados, Hugo, en ese producto, pero específicamente Oasis, en la versión de 2 semanas y como descartable diario, es el lente que nosotros proponemos para el uso exigente con dispositivos digitales. Bien, ¿alguna pregunta más en el chat o alguien que se anime a encender su micrófono y hacerla oralmente? Perdón, Gabriel. Sí, Hay otra pregunta de Mariana en el chat ahí, no la vi. que dice, ¿qué es lo que produce estar entre la luz del dispositivo solamente? Ujú. Bien, ¿Enzo? nos ayuda Enzo aquí. Sí, bueno, como comenté anteriormente, lo complicado del dispositivo digital es la emisión de luz azul, que si bien es la misma emisión de luz azul que puede emitir el sol, grandes diferencias hay, por ejemplo, entre la distancia que nos separa del sol y la distancia que nos puede separar de un dispositivo digital. Y otro punto también fundamental es que mientras el sol emite una homogeneidad de longitudes de onda de luz visible, los dispositivos digitales emiten básicamente y fundamentalmente porcentajes significativos de luz azul con respecto a otras longitudes de onda del espectro visible. Eso es lo que trae aparejado el cansancio y el estrés visual. De ahí la importancia también de poder hacer pausas activas, como bien comentó Jocelyn, la regla del 20-20-20, trabajar a una distancia considerable. En una computadora se considera una buena distancia no estar más cerca que la distancia del brazo extendido. Sabemos que en una tablet o un teléfono esa distancia es más corta, pero de ahí la necesidad también de trabajar con buen contraste en la pantalla, con buen tamaño de letra, aun cuando tengamos un tamaño de letra grande y eso signifique que no podamos ver entero el texto de WhatsApp en el teléfono, ¿sí? Tenemos que tomarnos el trabajo de pasar el texto y no achicar tanto la letra para ver el texto completo.
Es un tema que tenemos que tener siempre presente, la emisión de luz azul y el uso de dispositivos digitales, e intentar que el impacto sea lo menos negativo posible, porque siempre hay un impacto negativo, está en nosotros hacer que ese impacto sea lo menos perjudicial posible, ¿no? Ahí quiero también argumentar un poco, Enzo. También está relacionado con las horas de uso del dispositivo digital. Actualmente hay muchos estudios que demuestran, los científicos, que el exceso de uso de dispositivos digital y esta conocida luz azul, ¿cierto?, que actualmente está muy de moda, podría tener alteraciones a nivel de la mácula, pero aún así siguen en estudio porque hay algunos científicos que dicen que sí y otros que siguen estudiando cuáles serían las alteraciones, pero nos vamos a fijar sí en lo que son las horas de uso y el cansancio visual que provoca tener tantas horas de uso de un dispositivo digital, que viene el tema de la acomodación, vienen estas pequeñas microfluctuaciones visuales, estos problemas cervicales, ¿cierto? Y también estos problemas de convergencia que también podrían resultar, y también es muy probable un aumento de la miopía. Exactamente. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más? Parece que en el chat al menos no. Ya os veo muy... ¿Qué tal? ¿Cómo Graciela, están? ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos a todo el grupo de Johnson, como siempre muy bien todo, muchas gracias. Hola, Graciela. Hola, Graciela. Hola. No, respecto al tema también de las horas de sueño en grandes, en niños, esta relación, ¿no es cierto?, de luz, de qué forma consideran que incide y altera las horas del sueño que deberían ser normales. Ujú. No, Enzo te va a dar la respuesta en Sí, este a ver. caso. Sí, lo estudió mucho. Sí, mucho. sería interesante una charla sobre esto, porque el tema da para hablar y para Exacto. reflexionar, pero voy a intentar ser lo más breve posible. La luz azul, ¿sí?, regula el ciclo sueño-vigilia del 95% de las personas que vivimos en el planeta y de la inmensa mayoría de los animales. De manera natural, en presencia de luz azul, nuestro organismo está activo. En la medida que el sol empieza a descender en el horizonte y la presencia de luz azul se disipa, nosotros entramos en una etapa de relajación y posteriormente en una etapa de sueño. Los dispositivos digitales, como mencioné anteriormente, emiten luz azul y fundamentalmente la emisión de esa luz azul es en un porcentaje muy alto comparado con las otras longitudes de onda del espectro visible. Entonces, ¿qué implica utilizar un dispositivo digital, por ejemplo, a esta hora, ¿sí?, o incluso peor, después de cenar? Que la luz azul que emite el dispositivo digital inhibe la emisión, ¿sí?, o la producción, mejor dicho, de melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, inconscientemente engañamos a nuestro organismo, le hacemos creer que es nuevamente de día, se detiene la producción de melatonina, nuestro organismo detiene la fase de sueño, de reposo, y nuevamente nos volvemos a despertar. Entonces alteramos ese sueño normal de ciclo-vigilia. Es como cuando uno viaja, por ejemplo, de Argentina a un país de Europa o a un país hacia Asia, ¿no?, que vamos hacia el oeste, tenemos el famoso jet lag. Llegamos a un destino con varias horas de diferencia horaria. Entonces el organismo, ¿sí?, tarda, depende de la persona, entre 24 y 48 horas en acomodarse a ese nuevo ciclo horario. Todo ese desajuste que nosotros podemos tener en un jet lag, eventualmente lo podemos hacer todos los días si utilizamos un dispositivo digital en horas de la noche. Porque engañamos a nuestro organismo y en el momento en que entra en la fase de reposo, nosotros lo estamos estimulando nuevamente, haciendo que otra vez el sistema nervioso empiece a despertarse de nuevo cuando debería entrar en la fase de sueño. Por eso es muy importante, como bien mencionaba Jocelyn, acotar las horas de uso de los dispositivos digitales y ser conscientes en qué momento del día. No es considerable usarlos, ¿bien? Se estima que no utilizar un dispositivo digital 2 horas antes de la hora que normalmente vamos a dormir ayuda mucho a entrar en una etapa de sueño normal y profunda. Bueno, gracias. Jocelyn, tenemos una pregunta de Mariana Sí. sobre las microfluctuaciones de acomodación. ¿Sí? ¿Se Acá estoy producen? leyendo. Las microfluctuaciones de acomodación, ¿por qué se producen?
Bueno, yo te voy a hablar de mi propia experiencia. Yo actualmente soy miope y sufro de microfluctuaciones acomodativas, donde me pasa lo siguiente: miro al infinito, miro de lejos, y cuando trato de volver a enfocar, mi visión hace esto. De hecho, ahora estoy haciendo esto por pocos segundos. Y eso es por estas microfluctuaciones visuales, donde yo, como profesional, estoy tantas horas en frente de este dispositivo digital, mi cristalino siempre está acomodado, y cuando trato de hacer esta visión y esta pausa, al volver a acomodar y enfocar nuestra visión de cerca, tengo este movimiento donde no logro enfocar y ver nítido por pocos segundos. Esas son las microfluctuaciones visuales, y yo te lo digo como experiencia propia. Antes no me pasaba, pero ahora con este teletrabajo sí me pasa, y obviamente no tan solo tenemos que decir estos consejos, sino que también tenemos que practicarlo. Pero esa es mi experiencia en Esas lo personal. constantes estimulaciones, ¿no? Permanentes estimulaciones, diferentes estimulaciones que nos llevan a estos ajustes muy pequeños de acomodación que tienen su consecuencia. Y por eso volvemos al concepto del 20-20-20 y la necesidad de estas pausas activas y de la relajación del sistema ocular. Exacto. ¿Y en miopías altas hay mayor incidencia también de estas microfluctuaciones o puede ser en cualquier tipo de corrección? No está demostrado eso en No. cualquier tipo de corrección, es simplemente también porque la luz azul que emite el dispositivo, es decir, la naturaleza de la luz azul es dispersarse. Nosotros vemos el cielo azul porque dentro de las 7 longitudes de onda que constituyen el espectro visible, la luz azul es la que más se dispersa y tapa a las otras, ¿no? Un dispositivo digital emite grandes cantidades de luz azul, y esa luz azul, al dispersarse, evita que nuestro sistema óptico pueda focalizar en un punto en concreto. Aun cuando el dispositivo esté a una distancia determinada y esté siempre a la misma distancia y esté inmóvil, la dispersión de la luz azul provoca que el sistema óptico no pueda focalizar siempre en un mismo punto. De ahí las microfluctuaciones y las microacomodaciones del sistema óptico, que son constantes, y eso es lo que trae la consecuencia de lo que es la fatiga ocular, ¿no? O esta fatiga digital. Ah, Ocurre en todos los usuarios, independientemente de que no tengan importa. necesidad Claro. de corrección visual o no. Gracias. Bien. Creo que no veo más consultas. Fede, nos acompaña Federico Saavedra, que es el líder del área comercial. Gaby, Sí. discúlpame, hay una pregunta de Daniel Fava de Mar del Plata. Ah, bien. Contanos, Sergio. El celular en la mesita de luz de los niños, lamentablemente, es muy común. Sí. Y en la oscuridad el brillo del dispositivo aún atenuado es muy intenso. Es muy cierto eso, Daniel. Es muy, muy cierto. Y es una atención especial que debemos tener. Creo que parte de la dinámica que se ha incorporado a nuestras vidas en el último tiempo es dormir y amanecer con el celular en la mano, ¿no? Y por las noches el brillo de las pantallas, sumado a todo lo que Enzo nos explicó sobre la luz azul, nos puede traer consecuencias. Es una interpretación que haces, Daniel, que comparto 100%. Sí. Ahora sí, Fede, ¿querés Gracias, Gaby. hacer el Muchas cierre, gracias. contarnos algunos detalles más? Sí. Primero, bueno, agradecer a todos los que se pudieron conectar. Agradecerles a ustedes. Estamos cerrando este ciclo de 4 entrenamientos con el Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires. Darle gracias también a Germán, a todos los organizadores del colegio. Vamos a estar también haciendo corregime Gaby, un refuerzo más adelante con Acu y Ubita también. Ya estarán recibiendo novedades y fecha y detalles. También aprovechábamos en hacer estas charlas en conjunto con nuestro distribuidor Vitolen,
y desde ahí también poder enviarles materiales profesionales y algunos detallecitos más de estas capacitaciones, ¿no? Algunos materiales de merchandising, y aprovechar también para enviarles cualquier material que ustedes puedan estar necesitando para lo que es la línea de productos nuestros de Johnson, incluyendo el producto nuevo también, que quieran tener para material POP o mismo información profesional. Así que de mi parte, agradecerles a todos y estamos todo el equipo a disposición de ustedes para lo que precisen, para todas las dudas y bueno, y seguir permanentemente en contacto como lo estamos haciendo. Y bueno, también está bueno si ustedes nos pueden sugerir qué temas les gustaría volver a abordar, qué temas les son de interés para nuevas charlas. Bueno, todo eso es más que bienvenido porque sabemos que acá el equipo, tanto de profesional como comercial, estamos siempre atentos para que ustedes puedan estar al día en todo lo que es nuevas tecnologías, nuevos conocimientos actualizados en todo lo que tiene que ver con lo nuestro y con el rubro óptico, así que desde ya que bienvenido todo el feedback que nos puedan dar, siempre es bienvenido para poder mejorar también nosotros. Así que bueno, eso. Bueno. Gracias, Fede. Solo déjame agregar que volví a colocar el mail de Maxi Ponce de Vitoyen, que es el contacto para los que quieran recibir estos materiales educativos, cartillas de lectura, algunos materiales que tenemos de astigmatismo, escalas de Fromm, que son las escalas que gradúan las condiciones oculares que habitualmente podemos encontrar en la práctica de la contactología. Ese es el contacto para acceder a esos materiales. El distribuidor Vitoyen se los va a enviar. Y coloqué también mi email para quien quiera seguir en contacto con el equipo profesional, que somos Enzo, Jocelyn, Ingrid, que estuvo la semana pasada, y yo, para seguir charlando de estos y de otros temas que hacen a la práctica de la contactología. Germán, Graciela, Sergio Almada, que no lo nombré y está por ahí, gracias Sergio por estar, Hugo, Mariana, todo el equipo del colegio, muchas gracias por este ciclo, nos encantó estar trabajando juntos con ustedes. Muchas gracias. Realmente, como siempre, excelente la charla y bueno, es necesario hablar también un poquito de todo esto que es actualidad, ¿verdad? La necesidad hoy por hoy de la protección frente a las pantallas y bueno, todo lo que habló la colega, así que muchas gracias a todos. Yo quería, perdón, Gabriel, te robo dos Sí, minutitos. sí. Como va a ser seguramente la última charla del año, quería agradecerles a quienes estén presentes, a los matriculados que están presentes. Veo algunos nombres que ya veo que nos han seguido durante todo el año, así que eso me pone muy feliz, muy contento. Hay gente que ha participado en la gran mayoría de todas las charlas. La búsqueda nuestra es poder que cada vez más matriculados tomen las capacitaciones como referencia. Creemos que el capacitarse es fundamental para nuestra profesión, para cualquier profesión, pero es fundamental estar informado de todas las nuevas tecnologías, de los nuevos aportes, y creo que nos lo debemos nosotros mismos y cada uno de nuestros pacientes. Así que agradezco mucho a quienes han participado con nosotros durante todo este año. Agradecerle a Johnson, agradecerle a cada uno de ustedes. Jocelyn, muy linda charla, me encantó. Muchísimas gracias. Gracias Enzo, Ani, Sergio, Gabriel, Wilson. Recién le pongo cara a Wilson, siempre hablamos con lente de contacto, pero no le conocía la cara. Súper agradecido. Federico, muchas gracias. Gabriel, gracias por todo. Hemos trabajado un montón durante el año y creo que se van a venir muy buenas cosas para el año. Muy buenas cosas. Graciela, Mariana, que trabajamos juntos. Sergito de Posto, que anda por ahí también. Sí, me nombró. Ahí está. Ah, ¿te nombró? Yo no escuché. Creo que los nombré a todos. Bueno, y Ingrid, que estuvo en la charla anterior, así que nada, súper agradecido.
Con respecto a lo que dijeron por ahí, a Federico nombró algo de si querían ver temas y demás. Nosotros, después de todas las capacitaciones, estamos brindándole encuestas a los matriculados, de esa encuesta sacando información para las capacitaciones del año que viene. Así que, bueno, podemos utilizar también esas capacitaciones, esas encuestas para trabajar en conjunto e idear nuevas capacitaciones para el año que viene. Así que, no robo más tiempo. Una cosita, Gaby. Sí. Las cartillas de EFRON, todo lo que hay disponible para los clientes de Bitoneso, eso está disponible, pero también para los clientes que son directos. Por supuesto. Esto ya no se pide a Maxi Ponce, sino es por intermedio tuyo. Exactamente, totalmente. Por eso dejé los dos mails. Sí, Fede. Sí. Hay gente que... Directos es con Gaby y el resto. Estaba queriendo esos materiales. Se comunican con nosotros, nos encanta que nos pidan materiales que sirvan para la práctica de la contactología. Así es. Sí. Bueno, cerramos. Gracias a todos, gracias Germán, gracias a todos. Buenas noches, nos vemos la próxima oportunidad. Gracias. Gracias, José. Gracias, Cotba.